abajo, ¿ah? Me acordé yo. La Expo. ¿Hoy toca Expo? ¿Ale? ¿Qué Expo? Y había una de C10, creo, hacemos Eduardo y yo. ¿Hoy solo toca una Expo? ¿O no? Entonces, sí, creo que sí. Ya. ¿Con quién la haces? Con Eduardo, Entonces, que tengo que ponerlos como... sí, como presentador, como... Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y ya, ya están. Ya está cargando. Ya, ya, profe, ¿me escucha? Profe, Sí, sí, sí te escucho. Pero perfecto. se escucharon ruidos Buenos raros. días. Eduardo, ¿se escucharon ruidos raros ahí? ¿Puedes poner tu cámara? Sí, Ponla ya, ya, ya. Ahora, 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 ahora. hola, ¿escuchan? Tu cámara. Tu cámara, Eduardo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está Hola, pasando ahí? profe, estoy zombie, no. Eduardo, Estoy zombie, ¿qué profe, pasa? estoy zombie. Ale, pon tu cámara tú. Si uno de los dos no pone su cámara ahorita, van a estar jalados en engagement. Ya la puse, No Ale, te pon ve. tu cámara, estoy zombie. Ya, pero ya la Ale, ponla, puse, ponla. ya la puse. Ya, Estoy ahí. los que no veo. Ahí te veo, ya. Ah, Ponga al costado, ponga. Quiero ver a tus lados. estoy en mi búnker, profe, no hay nada. Abajo, hacia abajo. Qué frío, profe, qué frío. Ale, debajo de la cama. No hay nada, Ale, debajo. estoy enfocando debajo. Ah, se me va a caer la La laptop. profe. No, Ya, yo sí estoy zombie, no. Ya, esto me ha parecido bien raro. Igual La están profe. bajo sospecha. Están bajo investigación. Ya, empieza. Ya. Bueno, ya, profe, hoy voy a poner mi artículo, Credit defaults are soon to sweep across Europe, like the US. Para entrar un poco en contexto, tomamos el hecho que hay COVID. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, las bancarrotas ya se han hecho más frecuentes en Estados Unidos, más que nada, en siendo énfasis en los mercados de bonos corporativos, ¿ya? Y justo por eso también muchos inversionistas han tomado como preferencia la posición en C10. Bueno, que son C10, son derivados que se comportan como contrato de seguro, protegiendo a los tenedores contra el riesgo de que una compañía no pague sus deudas. Ahora, los C10, muy aparte de tomar posiciones contra bonos corporativos o alto rendimiento, los C10 también funcionan como una guía para la salud de los mercados de bonos corporativos y en general. Es decir, si el precio del derivado aumenta mayores, eso quiere decir, entre comillas, que hay mayores tensiones financieras en el futuro. Luego, también en contexto, a fines de marzo, los principales índices de C10 en Estados Unidos aumentaron. Ahora, acá, haciendo un poco más de énfasis con respecto al artículo, se hizo una breve comparación
por ejemplo, de Bill Ackman, que hizo una apuesta en CDS, pero también se hizo también con respecto al de Bishop, que fue Michael Burry. Ambos personajes tuvieron grandes exposiciones en CDS, ¿no? Tanto Michael Burry como Bill Ackman en sus respectivos fondos. En el 2008, perdón, Michael Burry tuvo posesión de CDS contra valores hipotecarios y Ackman tuvo posesión de CDS contra bonos corporativos y de alto rendimiento. Claro que la diferencia fue que Bill Ackman tuvo una ganancia en solo un mes de 2.6 mil millones, ¿no? Y en cambio, Michael Burry tardó años para generar ganancias. Bueno, después de toda esa oportunidad que hubo en el mercado, a fines de marzo, la Fed lanzó paquete de estímulo que calmó más que nada mercados de bonos y causó la caída del costo promedio de ese instrumento, por ejemplo, ¿no? Ahora, también eso también se ha afectado también, por ejemplo, en Estados Unidos a empresas, ¿no? Por ejemplo, las compañías Neiman Marcus y Hearst, ¿no? Que fueron una de las 9 empresas que tuvieron eventos de crédito en el 2020. Ya, entonces, A ver, ya. Lo que pasa normalmente con un proceso de subasta es que luego de que haces el default, el bono de la compañía es preciado. En este caso, el de Diamond Offshore Drilling fue tasado en 7 centavos por dólar el mes pasado, o sea que perdió bastante de valor, pero por ejemplo, JCPenney fue tasado en menos de un centavo, o sea, fue casi que pérdida total. Entonces, el swap fue mucho mayor, lo que te pagan fue mucho más. Pero eso es en Estados Unidos, ¿no? En el caso de Europa, lo que ha pasado es que a pesar de que las economías se han visto súper afectadas por los lockdowns que han habido por el coronavirus, hasta ahora no ha habido ningún evento de crédito, no se ha reportado ninguno. Entonces es como, ¿por qué? Si supuestamente Estados Unidos, o sea, la FED está inyectando mucha liquidez para que la gente se mantenga como a flote y que nadie tenga que entrar en bancarrota, pero aún así han tenido muchos más eventos que lo que normalmente tendrían y Europa no, cuando por más que está haciendo estímulos, no son tan grandes como los de la FED. Entonces, es más o menos la noticia va al por qué es lo que pasa. Y hay como que dos partes que podrían explicar esto. La primera es que es por algo más, o sea, como técnico o propio del CDS, que es básicamente, o sea, no se puede, se hace un CDS sobre alguien que haya querido hedgear un bond, o sea, que se esté tomando deuda del mercado. Entonces, eso es una cultura mucho más, o sea, es algo que pasa mucho más en Estados Unidos. Las empresas tienen mucho más acceso al mercado de capitales y lo que hacen es cuando quieren ampliar deuda, tienen más acceso a entrar al mercado de capitales, a a emitir los bonos que quieran. Entonces, obviamente, si ellos entran en bancarrota y todo cae, pues van a entrar en esos procesos de crédito. Pero en Europa se han derrumbado muchísimos como negocios, pero que no han tenido ese tipo de deuda. Ha sido más que todo un contacto con un banco, cosas así, pero no ha sido un bono per se. Entonces no había un CDS que se haya tenido que aplicar. Pero también han habido empresas como Bright House y Carluchos, que son empresas grandes en Europa. El primero es como una especie de Airbnb y la segunda es como una cadena de restaurantes italiano que por más que muchos pensaban que que ellos deberían tener bonos porque son tan grandes y X, no tenían, entonces no dispararon ningún CDS. Y la otra parte es la rapidez con la que se da esto. El capítulo 11 en Estados Unidos te permite, cuando se hacen quiebra, las empresas puedan seguir operando y simplemente como el paso del mando a los acreedores es mucho más ordenado. O sea, eso hay una estructura mucho más ordenada y es rápido. Entonces, lo que pasa es cuando uno ve que está acercándose, por así, a entrar a bancarrota, no espera llegar a bancarrota para aplicar al Chapter 11, simplemente lo hace incluso antes, tiene incentivos para hacerlo, porque sabe que va a seguir operando. En cambio, en Europa no, o sea, es muy diverso, no hay una sola manera de hacerlo. Hay varias como regímenes a los que te puedes acoger y cada uno te da un outcome diferente. Entonces, como tú no sabes realmente qué va a pasar, no tienes ese incentivo a hacerlo antes. Más bien tú esperas estar como que ya hasta que no tienes nada más que hacer
para aplicar, en promedio, sea lo que te salga después de aplicar, siempre va a demorar más que el Chapter 11 de Estados Unidos. Entonces, lo que dice esta noticia es que básicamente no es que Europa esté yéndole mucho mejor, sino que aún no empieza. Y que probablemente en las próximas semanas estaremos viendo todos los eventos de crédito que van a tener. Entonces te pone, por ejemplo, dos ejemplos que son Gema y Wirecard, que tienes que tener como que los ojos encima. El primero es una empresa danesa y la segunda es una alemana. Y lo que te dice básicamente es que, por ejemplo, Wirecard está, hace como 2 semanas salió como investment grade. Entonces te muestra lo rápido que puede cambiar el panorama de un día para el otro. Hace 2 semanas salió que está todo bien y ahora se han acogido porque tienen un fraude multianual gigante. Entonces ya los IES están, o sea, se están esperando que se activen y que van a tener que pagar porque probablemente no van a poder hacerlo. Y en caso de Gema es porque van a hacer una reestructuración de deuda. Entonces, lo que concluye al final de esta noticia es que no es que Europa esté yéndole en sí mejor que Estados Unidos o que hay un problema en sí, sino que lo que ellos esperan es que es cuestión de minutos. O sea, ahorita va a pasar lo mismo y van a empezar ellos más bien, es como una reacción tardía. Obviamente lo deja abierto para que cada uno interprete si realmente eso es lo que cree, o sea, si cree que realmente eso va a pasar o que no va a pasar, o que simplemente nunca se va a dar. Y eso es lo que queríamos preguntarle al resto de la clase, si han estado como un poco atentos o si hemos visto la primera parte de explicación de un CDS o cómo funciona, ustedes si creen que realmente va a pasar en Europa o por lo que dijimos antes de que realmente muchas empresas no lo tienen o cosas así, simplemente no se va a dar. Es como que tengan como la soga en el cuello, pero nunca les pase nada. No sé si alguien quiere hablar o quieren comentar algo o tienen alguna opinión. A ver, ¿qué opinan? Porque si no pregunto. A ver, Vale, ahí Marcelo. están levantando la mano. Sí, ¿cómo doy? Marcelo. Ya, espérate, me dijiste que en Europa ellos, digamos, no tienen un mercado, digamos, tan, ¿cómo se puede decir? Tan dinámico como es en Estados Unidos, ¿no? O sea, las empresas no tienden a ir tanto al mercado de capitales para financiarse, a menos que seas muy, muy grande. Pero las medianas o empresas no tienden a ir a un mercado así. En cambio, en Estados Unidos hay una cultura de apenas puedes, vas. Y entonces lo que tú me estás diciendo ahorita es que en Europa han estado viendo así de esa manera, como que con la soga en el cuello. Sí, o sea, hasta ahora supuestamente no ha habido ningún evento de crédito hasta ahora, o sea, no ha habido nadie que haya dicho como que ya no voy a, o sea, ningún default en ningún bono, pero están siempre al borde de que vaya a pasar algo. O sea, de que esta empresa puede quebrar, esta empresa va a quebrar y al final no quiebra. O sea, yo creo que sí sería conveniente que ellos traten de implementar algún CDS para poder, digamos, hedgearse contra una posible, no sé, pues, un posible impago, ¿no? Un posible default. Ya que ellos sí tienen, digamos, piden préstamos bancarios más que todo, entonces lo que deberían hacer los bancos que ofrecen estos préstamos sería buscar un CDS, ¿no? Para poder protegerse ante los posibles defaults de sus clientes. Ok, tú sí crees que Europa va a pasar, o sea, que va a pasar ahorita, que es lo que decía más o menos esto. O sea, que no se va a Sí. salvar de un evento de crédito. Ya. ¿Alguien más? Ale, puedes escoger a uno, ¿no? Ya, a ver. Mm, elijo a... Ay, no sé. A quien sea. Ya, Andrés. ¿Por qué lo elegiste a él? No sé, porque es el único que tiene foto. Una pregunta. El caso de Wildcard no es necesariamente por COVID, ¿no? O sea, lo que pasa con No, 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 Wildcard no. es que tenía caja que simplemente no Ajá. existe. Claro, es por No fraude. es, no es Fraude que sea monetario. no es que sea ligado al efecto COVID. No, 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 no. Ya. Solo quería tener eso claro. Ujú. Bueno, ¿qué más? ¿Le faltan páginas? No, eso es todo. Es todo, Bueno, ¿no? perfecto. En Gracias. verdad,
¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Hay o no hay? No, no, no. El tema es interesante, ¿no? Tienes Estados Unidos, o sea, es interesante en el sentido que te muestra cómo, por un lado, las condiciones del mercado de deuda y por otro lado, temas regulatorios, legales, pueden tener un impacto en la cantidad de defaults que se dan en una cultura como esta, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, con un mercado mucho más abierto, donde tienen mucho más acceso a empresas de diferentes categorías, eh, entonces se pueden dar, se dan más visiblemente, en todo caso, este tipo de, de defaults, eventos de crédito. Y por otro lado, efectivamente, la regulación americana tiene este Chapter 11 que es de alguna manera es bien conocido, eh, eh, bien abierto en algún sentido para tratar de que las empresas no se asfixien en una situación que no es bancarrota, sino que es una situación en la cual están encaminadas a potencialmente a bancarrota. Muchas salen, ¿no? Y muchas pueden salir rápido incluso, pero es una forma como que transparente, es un incentivo, si quieren, para que sean transparentes en que están en un problema y tratar de arreglarlo con anticipación, mientras que hay otros regímenes que no te dan una salida como esta y al momento en que declaras bancarrota, ya estás efectivamente en bancarrota, ¿no? Entonces, son cosas diferentes y pues sí, puede haber un efecto de timing. Ya, bacán, listo. Gracias, Ale, gracias, Eduardo. Sí, profe. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ya. A ver. Listo. Estuvimos viendo Credit Derivatives la clase pasada. Empezamos a hablar de este Big Short que se hizo medio famoso en estas últimas semanas, donde el protagonista es el héroe de Andrés, y por eso lo puse de nuevo la foto, que es Bill Ackman, es el CEO de Pershing Square Capital, este hedge fund que es bien vistoso porque ha tenido unas cuantas transacciones relevantes en el pasado, no todas positivas. Fue bien conocido porque se fue corto con Herbalife, pero no le salió la jugada, perdieron como $1 billón. Pero por lo que está sonando ahora es por este trade en el cual, al menos como se quotea acá, invirtieron 27 millones y ganaron 2.6 billion durante un periodo bien corto de tiempo de la pandemia. Entonces acá lo que quería era hacer una revisión rápida de lo que hicieron, ¿ok? A ver, antes de entrar a revisar la estructura, que hubo muchísimo de buen timing, lo que típicamente es difícil que pase, pero si lo quieren poner en términos de mercado del S&P, ellos implementaron un hedge justo ahí previo a que se despegue, hacia finales de febrero, y deshicieron el hedge hacia mitad de marzo, finales de marzo, cuando esto se había ido a los lows y otra vez se empezaba a recuperar. Entonces la pregunta es ¿qué cosa hicieron? Batman en febrero, hacia inicios, mitad de febrero,
ahí había información de lo que estaba pasando la pandemia, China, Europa, todavía nada tan grande, ¿no? Pero este es el tipo de research y de investigación que un buen administrador de fondos, un buen trader tiene que hacer. Entonces, digamos, empezó a investigar, a conectar las piezas, y bueno, después de todo se da cuenta de que esta cosa parecía más grave de lo que era, de que era como inminente que haya una pandemia, que esto se expanda fuerte y que esto tenga un impacto bien fuerte en todos los mercados y particularmente en el mercado americano, ¿no? Entonces se da cuenta en ese momento, hasta ahí, ¿no? Mérito de hacer la tarea, mérito de investigar, de entenderlo. Pero el tema es, una vez que tienes eso, y ahí está la diferencia, ¿no? Entre los que se hacen famosos y los que no, es qué cosas haces, ¿no? Y después qué cosas haces, en qué magnitud lo haces. Y entonces el tipo lo primero que dice, escucha, a ver, su conclusión es, esto se va a derrumbar, ¿no? Se va a ir al diablo todas las acciones, toda la deuda de empresas del mundo y americanas. Yo tengo un portafolio bien invertido en grandes empresas americanas, ¿qué cosa hago, no? Entonces, ahí hay varias opciones. O sea, ya tienes el view de hacia dónde van las cosas, y lo siguiente es pensar, ok, a ver, ¿qué acciones tengo? Y entonces, la primera acción es liquido mi portafolio, ¿no? Eso siempre va a ser la forma más directa de salirte de algo que no quieres. Sin embargo, justamente los derivados y algunas otras herramientas se han creado para poder replicar ciertas transacciones directas de manera sintética, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podrías hacer un short de acciones, podrías comprar puts sobre acciones y piensas que va a bajar. Entonces tienes varias formas de protegerte. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen que, por ejemplo, que no vendió su portafolio? ¿Por qué no lo liquidó para estar protegido de la caída? A ver, Jean-Pierre, explícanos por qué cash is trash. Porque tengo entendido que la mayoría de personas dentro del mundo de equities piensa que tener tus activos en cash es una pérdida en términos de costo de oportunidad, porque siempre hay formas de poder sacarle rendimiento, sea shorteando o yendo largo. Entonces liquidarlo era tenerlo en cash y perder la caída que iba a tener, ¿no? Podría haberlo, pero en todo caso podría haber liquidado y entraba, no se quedaba en cash y tomaba o sea, compraba algún tipo de activos de menos riesgo de repente, ¿no? O inversamente correlacionados a una situación como esta. Lo que no necesariamente vender te deja en cash, ¿no? Pero en todo caso, vender es una medida bien dramática, ¿no? Vender un portafolio como el que tienes obviamente tiene un impacto en el mercado, probablemente no lo puedes hacer tan rápido, correcto, ¿no? Malborás el mercado si te ibas abajo de una. No necesariamente su view era tan estructural, tan cataclísmico en el sentido de que todo iba a morir para siempre, ¿no? O sea, había un efecto también de temporalidad y eventual posibilidad de recuperación. Si te vas a desmontar eso, una posición tan grande te va a pegar muchísimo en los precios a los que sales, y volver a montarla también es complicado, ¿no? Entonces, ahí te comes un bid offer
bien grande y hay una consideración de tiempos, costos, etcétera, ¿no? Entonces no era la mejor opción. Irse corto en acciones, se mantenía su portafolio, pero hacía un corto de acciones donde ganara en la baja, los echara de alguna manera. Esa de ahí podría haber funcionado. Podría. Sí, digamos, es una forma es una forma de echarlo. Ahora, hacer cortos muy masivos es difícil. Para hacer el corto lo tienes que prestarte las acciones y venderlas. Entonces, es una estrategia complicada, ¿no? No es tan fácil de implementar, especialmente si estás haciendo algo masivo, ¿no? Estás hablando de portafolio, no estás hablando de un pito de tus acciones, ¿no? Y comprar puts de opción sobre acciones que tenían, ahí también va a haber un tema de liquidez, poder comprar una cantidad muy grande de puts. Hay un tema de costo grande por la prima front que pagas. Entonces también, ¿no? No fueron las alternativas que decidió. Lo que decidió fue buscar su cobertura en el mercado de CDS. ¿Ok? Y esta es la carta que manda creo que es el monthly letter que manda a sus inversionistas. Y entonces lo que dice acá es esto, ¿no? On March 30, 2020, we disclosed that we had acquired large notional hedges which have asymmetric payoff characteristics. That is, the risk of loss from these hedges was limited, while their potential upside was many multiples of our capital at risk. Ese hedge fue comprar CDS, ¿ok? No sobre deudas o emisores particulares, sino índices de CDS que agrupan un grupo grande de empresas, pero que replican la mecánica de un CDS que te protege ante un default, y que además tiene un valor en el mercado, ¿no? O sea, el spread de CDS tiene un valor en el mercado. Y él dice que estos hedges tienen asymmetric payoffs characteristics. Okay? The risk of loss from these hedges was limited, while the potential upside was many multiples of our capital at risk. ¿Eso de ahí le suena? ¿Por qué tiene ese payoff asimétrico? ¿Por qué hay esa asimetría entre la potencial pérdida y la potencial ganancia? Bueno, a ver, lo que él estaba comprando en un momento en el que todavía no habían sido golpeados por el mercado, CDS de un grupo de compañías. Y les estaba comprando en un nivel donde los spreads estaban muy bajos todavía, muy bajos. Acuérdense, inicios de año, todavía o sea, inicios de año el mercado estaba súper sólido, ¿no? Entonces estabas con equity muy alto, con spreads que reflejaban riesgos muy bajos corporativos. Entonces lo estaba comprando a un nivel muy bajo, pero si ya el spread de la deuda corporativa está muy bajita, ¿no? Realmente la pérdida que tú potencialmente tendrías en
en comprar estos CDS y eventualmente salir sería lo que si es que se moviera hacia abajo, ¿no? O sea, si tú compras el CDS en 100 y se va a 50. Entonces, pero sin embargo, si lo estás comprando en 100 o 50, en un nivel muy bajo, el espacio para que siga bajando es muy poquito, ¿no? Entonces, tienes un poco espacio para que se te desvalorice eso. Eventualmente, si es que no vas a salir de la posición y te mantienes con tu CDS comprado, bueno, vas a pagar la prima hasta vencimiento, pero al menos eso ya lo tienes cuantificado, ¿no? Y por el otro lado, sin embargo, teniendo precisamente bajo ese mismo view spreads tan bajos en ese momento, la posibilidad de que subieran era, para él la probabilidad de que subiera era alta. Segundo, ¿qué tanto puede subir? Puede subir lo que quieras, ¿no? O sea, ahí no tienes capa al alza. Entonces, tenías esta suerte de asimetría, como él dice, donde la posibilidad de que pierda eso, el espacio en el cual podía perder es relativamente chico y el upside que tenía era bien grande, ¿no? Entonces, esa es una buena tesis también para tomar ese tipo de... Y de ahí, lo que él cuenta, después de hablar un buen rato sobre las cosas que vio, es que otra vez, haciendo el análisis de las medidas que se tomaron, de las acciones que estaba haciendo el gobierno, los planes de estímulo, las acciones de contención, etcétera, etcétera, decide que, o se da cuenta que ya esto estaba un poco mejor controlado, que podía haber un rebote, y entonces decide salir de la posición de hedge que había tomado. Y entonces lo que dice es que el 23 de marzo terminan de salir de esos hedges y generan una ganancia de 2.6 billion. Compraron CDS ahí por mitad de febrero, salieron de CDS ahí por fines de marzo y ganaron 2.6 billion. ¿De dónde proviene la ganancia de los 2.6 billion? ¿Cómo está calculada? ¿Cómo es la diferencia del nominal con el precio, Andrés? La diferencia del precio que transa el bono en el mercado y el nominal que se supone que te va a pagar. O creo que me estoy equivocando de instrumento. De repente te estás equivocando de instrumento. O sea, ellos, a ver, para ponerlos más sencillo, ¿ok? Ellos compraron un CDS, en realidad un índice de CDS, o varios, pero el principal lo hicieron sobre este índice que refleja el riesgo de compañías de investment grade en Estados Unidos. ¿Ya? Ese es un índice que tiene 125 compañías de investment grade con ciertas características, ¿no? Y por lo tanto, el valor del índice refleja el riesgo es como el C10 promedio, si quieren, de estas compañías. Y ellos compran este C10 por acá, alrededor de 50, y salen por acá alrededor de 150, ¿no? Entonces, ahí no es muy complicado. Compran en 50 y salen en 150, ¿no? Entonces, entonces el P&L debería ser el precio de salida menos el precio de entrada multiplicado por ¿qué cosa?
por el monto comprado, a ver, por el notional dicen. Pero acá falta algo más. Ese es un spread, este es un spread que ellos están comprando, que tiene un plazo específico. ¿Cómo lo del basis? Profe, esa estrategia que mencionaste cuando existía un spread, o sea, una diferencia entre el spread del CDS, o sea, la prima del CDS No, y no exactamente, Sergio. A ver, tal. para ponerlo fácil, si esto fuera una acción que compré en 50 y salí en 150, esto está bien, ¿no? O sea, el precio de salida menos el precio de entrada por el monto de la acción, listo. Pero esto no es una acción. Recuerda que este es un CDS, esto lo que representa es un spread que yo voy a pagar por un periodo de tiempo. Entonces, esos 50 basis, esos 150 basis no es un precio, es un spread que yo estoy comprometido a pagar por 5 años, digamos, ¿no? Entonces, esa diferencia, ok, entonces ahí vamos bien. Un PBO1, lo que me refleja es efectivamente la diferencia entre dos flujos de pago por un periodo de tiempo sobreproporcional, ¿no es cierto? Entonces, esto sería más parecido a un 150 menos 50 por un PBO1. ¿Eso está bien? Yo me comprometí a pagar 50 por 5 años y ahora entro en una operación inversa en el que me van a pagar 150 por esos mismos 5 años y voy a generar 100 sobre un monto, sobre un periodo de tiempo. ¿Estamos bien entonces con eso? Por eso es que sacan esas notas en las calificadas, porque no escuchan. No se realiza la ganancia de todo el periodo. Pues acuérdense que, a diferencia de si esto fuera un spread sobre un corriente o sobre un swap, etcétera, la diferencia acá es que estos son pagos contingentes, son pagos sujetos a qué? A un evento de default. Por lo tanto, estos pagos van a estar condicionados a la probabilidad de supervivencia de los activos de referencia. Por lo tanto, lo que decíamos es que esto de acá tenía que ajustarse en base a esas probabilidades y el PBO1 realmente no era un PBO1, sino era un risky PBO1, que era básicamente el mismo concepto, solamente que yo no asumía que en el próximo trimestre gano 100, o sea, la diferencia entre 150 y 50 es 100, ¿no? Gano 100, el siguiente 100, 100, 100, 100, porque cerré mi transacción por 5 años, no. Yo voy a ganar 100 sujeto a que en el próximo trimestre el activo sobreviva, no haya default. En adelante, el siguiente voy a ganar 100 sujeto a que el activo sobreviva 2 periodos. En el siguiente gano 100 sujeto a que sobreviva 3 periodos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es calculado al momento en el que vas a hacer tu valorización en función a cómo sean cómo sean las probabilidades de supervivencia en ese momento.
Segundo, entonces el tipo dice, el 23 de marzo completamos nuestra salida, generamos 2.6 de ganancia, ¿no? Y dice, y acá está el heroísmo, comparado con una prima pagada de 27 millones. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo puedes pagar 27 millones y hacer 2.6 billion? O sea, ¿de dónde sale esa diferencia tan grande? ¿Cómo le puede haber costado solamente 27 millones armar un hedge masivo como este? ¿Alguna idea? El timing fue perfecto y era barato. Sí, sí. Pero más que eso es el tiempo entre que armó la posición y salió. ¿Ok? Porque estos 27 es un poco tricky. No es realmente el costo, o no era en todo caso el costo total de ese hedge. ¿Ok? Porque a ver, ¿se acuerdan? Tú compras un C10, lo que haces es pagar una prima por trimestre, ¿no? Cada trimestre pagas una prima hasta que haya un evento de crédito, que puede o no haber, ¿no es cierto? Cuando hay un evento de crédito dejas de pagar la prima y te pagan pensa por ese riesgo. Y si no pasa eso, tú vas a pagar la prima hasta el vencimiento. ¿Cuál es el detalle acá? El hedge que él armó era un hedge en el que pagaba la prima cada mes. ¿Ok? Y la prima cada mes era 27 millones. Pero ese es cada mes, ¿no? O sea, una prima de 27 millones de cada mes es una prima de 300 y tantos millones. Sí. Y así, Sofía. Lo que estoy diciendo es que si tú compras un CDS, a lo que te estás comprometiendo es a pagar una prima usualmente cada 3 meses, ¿no? Pagas una prima cada 3 meses durante un periodo de tiempo. Si no hubo default en ese periodo de tiempo, vas a pagar la prima por todo ese periodo de tiempo. Si hubo default, al momento o evento de crédito, mejor dicho, al momento que sea el evento de crédito, ya dejas de pagar y te compensan, ¿no? Entonces, la posición que él armó, como era tan grande, primeramente, el compromiso fue de pagar mensualmente una prima. Y la prima mensual era 27 millones de dólares. ¿Okay? Por lo tanto, si es que no se da un evento de crédito y salía de la posición, entonces hubiera tenido que pagar 27 millones cada mes durante, no sé exactamente cuál es el periodo de esto, pero probablemente sean 5 años. Pero en un año nomás hubiera tenido que pagar más de 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, esa es la magnitud del costo. Ahora, ¿cuál fue el tema acá? Que el tipo entró y salió de esto, ¿no? O sea, realmente le pegó en el downside o sea, le compró en el downside y salió en el pico. Entonces, solamente tuvo que pagar una prima, ¿no? Entonces, el accrued de toda la vida, no, o sea, tienes que pagar el mes que pagaste, o sea, pagaste un mes y de repente te saliste al mes y 10 días, sí, bueno, la mitad del mes si quieres, no sé,
asumamos, no sé exactamente ya si fue un mes y 10 días, un mes y 5 días, pero asumamos que fue solamente un mes, ¿no? Entonces la prima fue los 27 millones, y sin embargo, la ganancia, como vimos hace un rato, la ganancia sí refleja todo el periodo de diferencia en primas, ajustado por la probabilidad de supervivencia, ¿no? Entonces ahí hay una tremenda diferencia, o sea, hay un tremendo efecto por el hecho de que entraste y te saliste tan rápido, ¿no? Y que el mercado se movió tan fuerte en un periodo de tiempo tan chiquito, ¿no? Sofía dice, pero debe haber tenido cierta perspectiva que ese pico sucedería o no. Sí, pero no creo que tan pronto, ¿no? No creo que tan rápido. O sea, si uno saca la rentabilidad de este trade, la rentabilidad que tuvo el trade anualizada es miles de millones por ciento de retorno, ¿no? Pero va pasando un mes, otro mes, va llegando el año y ya acumulaste 300 y tantos millones de prima. Si después de un año hubiera subido esos 100 puntos, uno, ya pagaste 300 millones. Dos, al hedge ya no le quedan 5, o sea, a este diferencial que has ganado ya no le quedan 5 años, sino le quedan 4, ¿no? Tu valor presente es más chico. Entonces, obviamente ahí va siendo más razonable el retorno, ¿no? Y Jean-Pierre dice, o sea, no hubo tiempo para que se reajuste la prima por riesgo. Si pasaba más tiempo, la prima subía. No. A ver, la prima por riesgo, ¿a qué te refieres a la prima por riesgo, Jean-Pierre? O sea, me preguntaba a si llegaba a pasar el mes, iban a realizar un reajuste de una prima nueva porque había más riesgo dentro del mercado. No. La prima no es por más riesgo. O sea, ellos ya pactaron el costo de CDS por 5 años. Y el costo de CDS son 27 millones cada mes. Eso ya está cerrado. Por eso ese es el fixed leg del CDS. Entonces van a pagar 27 millones por 5 años. Pase lo que pase con el mercado. Entonces el tema es, mientras más tiempo van a seguir pagando su prima por más tiempo y va a haber sido un poco más costoso el hedge. Sin embargo, solamente pasó un mes, entonces pagaron solamente los 27 iniciales y capturaron todo ese diferencial de la prima del CDS, que se movió tan rápido en ese periodo. ¿Sí? Ok, ahora, para acabar con esto, esto es lo gracioso de alguna manera, que lo que dice el tipo es, bueno, salimos de esa posición, ¿no? Y ahora we have redeployed, ya nos hemos metido altamente el retorno de esta cobertura, incrementando nuestras inversiones en Talberg, Hilton, Lowe's, Restaurant Brands, que son varias acciones o empresas muy impactadas o sea, con mucha sensibilidad a la crisis, ¿no? Entonces, digamos, no solamente se salió del hedge, sino además Plum le metió plata a la posibilidad de recuperación. Entonces, interesante, ¿no? O sea, el tipo agresivo vio una oportunidad, la monetizó rápido, con un timing perfecto, ahí, digamos, 50% suerte lo del timing, ¿no? Y después, bueno, se ha montado en otras posiciones que no estoy seguro cómo le estará yendo ahora. Pero bueno, esa es la historia del Big Short de Ackman. Ahora vamos
a First American Bank. ¿Ok? Y antes de que empecemos, le doy 2 puntos en el case study al que me diga ahorita mismo por qué no le podía transferir el riesgo a inversionistas a través de CDS. First American Bank no podía. Marcelo. Porque creo que pedía muchos covenants, pedía muchas garantías, creo, para poder realizar esto, ¿no? Y ellos veían que era muy costoso. No. Estuardo. Porque el problema era de que no era por garantía, sino era por el tema de que tendrías que cobrarle una prima muy grande y el tema del colateral era importante también. No sé si va por ahí. Mazo, Silvana. Profe, un punto. Yo entendí que era porque, o sea, los inversores más probables eran dos bancos con calificaciones que eran medio bajas, entonces eso exigía a First American pedirles garantías bastante grandes, entonces eso hacía que el swap sea costoso para ellos. Sí. Sí, lo vamos a ver en un ratito, pero sí. Ya, entonces Silvana tiene 2 puntos, María Gracia tiene 1 punto. Ya. Y Sofía tiene 1 punto, sí. Ya. De ahí me hacen acordar. Ojo, ustedes se tienen que acordar, porque si no yo me voy a olvidar de todo esto. Bueno, ya, ustedes leyeron al menos esta cosa. Ok, ya. Hablemos de First American Bank, CBI y CEU. A ver, una página por acá en blanco o no. Maldita sea, no tengo una página en blanco. Ya, usemos para no tener que salir, ¿no? Para no tener que salir de acá. Ya. Usemos esta página de acá. Para no confundirnos. Vamos a borrar esto. Pero yo quiero que esté rellenito. No. A lo mejor lo que voy a hacer no voy a tachar esto. Acá con esto mejor lo tacho. No, no puedo. O no sé cómo hacerlo. Sí.
Ya. Ok. A ver. Entonces, hablemos de... A ver, primero hablemos de First American Bank. ¿Qué tipo de banco era First American Bank? Grande, chiquito, bueno, malo. Grande. Y tenía un área que se llamaba... eso, bien, sí. FACD, que eran unos campeones dando créditos, ¿no? CDS y tanto para risk management como con alternativas de inversión. ¿Ok? Ya, bueno, ese es First American Bank. CBI, ¿cómo era CBI? Grande, grande, no era grande, ¿no? Era más bien mediano. Era mid-size commercial bank, ¿no? ¿Y qué cosa era CEU? Ok, una compañía de comunicaciones, ¿no? Correcto. ¿Qué tipo de mercados estaba? Sí, tenía todo, ¿no? O sea, tenía desde voice hasta todo tipo de servicios de internet. Pero ¿dónde operaba? ¿Cuál era su mercado, del mercado donde operaba? ¿Qué características tenía el mercado donde operaba? Correcto, correcto. Mercados eran less competitive y estaban en el Northeast y Northwest de Estados Unidos, ¿no? Era una compañía consolidada de mucha trayectoria. Venía en crecimiento. ¿Tenía mucho tiempo en el mercado? Estaba desde el 96, ¿no? O sea, esta era una empresa más o menos nueva, ¿no? ¿Y cómo eran los financials de la empresa? Yo diría que eran inestables, por decirlo menos, ¿no? Estaban ahí medio flojones. ¿Tenían alta deuda? ¿Qué leveras tenían? ¿Alguien sabe? Yo no me acuerdo qué leveras tenían, pero tenía un leveras alto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tuvieron un net income negativo, entonces sí, era una empresa de comunicaciones grande, o sea, no chica no era, pero era bastante nueva, ¿no? Estaba en mercados, sí, menos competitivos, pero seguramente que no tenían esa penetración por algún motivo, ¿no? Tampoco que eran mercados fáciles probablemente. Y estaban con los financials así medio debilones, medio inestable, ¿no? Entonces, no era
no eran el riesgo más lindo del mercado probablemente, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de la relación entre CBI y CEU? ¿Era el principal cliente? No sé si era el principal cliente, pero era un cliente importante, ¿no? Importante, fiel. No sé si dice fiel, pero pongamos fiel, ya no la palabra. ¿Ok? ¿Y qué tan importante era CBI para CEU? Me han dicho qué tan importante es CEU para CBI, pero qué tan importante era el banco CBI para CEU. Ah, ese es más importante todavía. ¿Cómo mides? ¿Cómo medimos la relevancia? ¿Cómo medimos qué tan importante es un banco para una empresa? ¿Qué medición objetiva podemos decir sobre la importancia de un banco para la empresa? Por su exposición a ese banco, por líneas de crédito, por la facilidad por la que te dan, sí, pero ¿cuál es la medición concreta que se puede hacer en un momento del tiempo? ¿Qué tendrías que ver? ¿Cuánto le debes? Ya, ¿cuánto le debes? Pero ¿cuánto le debes con relación a cuánto le debes al resto del sistema, ¿no? O sea, ¿qué tan concentrada está tu deuda con ese banco? Y entonces acá la pregunta es, ¿qué tan concentrada está la deuda de CDU con CBI? ¿Qué tan relevante es la deuda de CDU con CBI? 100 millones, ya, eso no me dice mucho. 100 millones, todavía no sabemos por qué es. ¿Por qué? Si los otros bancos tienen línea o no, pero primero queremos descifrar qué tan qué relevante es. Sabemos que tiene 100 millones. ¿Eso es poco, mucho? Esos 100 millones, ¿podemos concluir algo a partir de esos 100 millones sobre la materialidad de CBI para CEU? Sabemos que el total debt es de 5 billion. La deuda con CBI es de 100 million, ¿no? Por lo tanto, la deuda de acá es 2%, ¿no? ¿Eso es material o no? No suena material, ¿no? Pero, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de deuda tienen? Y por ahí dicen que ellos tienen bonos en el mercado, ¿no? Y lo que dicen es que tienen bonos a un market value de
creo que era 4.1 billion. Correcto. Correcto. Ahora, dicen que ese es el market value de los bonos, ¿no? Que no es lo mismo que el face value. ¿Podemos saber el face value? En teoría podríamos saber el face value si tuviéramos cuál es el cupón del bono, cuál es el yield ahora. Eso lo deberíamos poder calcular en base a la duración del bono. Pero no tenemos tantos elementos. ¿Qué cosas sí sabemos? Sabemos que la compañía no le ha estado yendo tan bien. Se puede inferir que ha tenido un downgrade y por lo tanto su deuda ahora debería valer un poco menos, ¿no? Entonces podríamos hacer un guess que el face value de repente era 4.5. Si hubiera sido 5, por ahí que ya mucho, ¿no? Entonces si es 4.5, por lo tanto, si eso es lo que tiene con bonos, con loans, tiene cerca de 500 millones, ¿no? Entonces, si tiene cerca de 500 millones, la deuda con CBI ahora sí, ¿no? Ya está más cerca del 20%. En realidad son 500, 450 millones, entre 20 o 25%, ¿no? Entonces, ahí sí aparentemente CBI lo podríamos ver como un banco que tiene una importancia más grande para CEU. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Esto es solamente la introducción. Ahora vámonos ya a hablar un poco más en detalle de esto. Entonces, a ver, ¿cuál es el tema que tiene CBI? Ok, de acuerdo, Roy, bien. Entonces, CBI ya tiene 100 millones puestos en CEU. Como dice Ale, iba a exceder el límite de exposición, ¿no? Y no le puede dar más deuda, ¿no? Hay un riesgo de crédito ahí que lo tiene que mandar. Que no es una situación atípica, ¿no? Suele pasar que los bancos copan sus líneas, viene el cliente y ya no le puedes dar más. ¿Por qué no le decía, sorry, no tengo plata para darte? Por un tema de relación, ¿no? Los bancos no les gusta decir que no. ¿Por qué no hacía algo más sencillo? Y, por ejemplo, decíamos que, ¿por qué no hacía una participación del préstamo? La semana pasada hablábamos de mecanismos para transferir el riesgo de crédito a otras contrapartes, ¿no? ¿Por qué no hacía un participation? Y todos los flujos que le venía de CBI se los pasaba a otro banco. Podría ser, no, su motivación no era necesariamente sacar un fee, ¿no? Su motivación no era tanto sacar un fee, pero, sí, a ver, acuérdense que hablamos de mecanismos para transferir riesgo de crédito. ¿Se acuerdan? Hablamos de participación y hablamos de asignación. ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre participación y asignación? La diferencia era que si hacíamos un participation, en el participation, el que se queda como lender of records, como el que ha prestado la plata contractualmente,
Asignación sigue en tu balance, participación sale. No, participación sigue en tu balance. Asignación sale bajo ciertas condiciones, pero eso ya es un tema más contable, legal. En todo caso, en la participación, está en tu balance, tú simplemente le pasas los flujos a la otra contraparte, y el cliente no tiene por qué saber que tú hiciste esa participación. En la asignación, si le transfieres, le asignas el préstamo completo a otro banco, y por lo tanto el cliente sí se entera de eso, ¿no? Entonces, la asignación es como decirle no me gusta tu crédito, entonces no, tenía ese tema de relación. La participación, que es que tú le pasas los flujos a otro banco, ¿no? Y él te pasa el principal. A veces no quieres hacer eso porque le estás dando, digamos, le estás contando de esta transacción a otro banco, ¿no? Le estás contando de tu cliente o de un préstamo que te lo ha dado a ti. Hay un sentido de competencia con el otro banco, eventualmente el otro banco después ya va a ir directamente donde el cliente, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí no, eran mecanismos que no tenían ganas de utilizar. Entonces, bueno, en fin, lo que deciden es utilizar el CDS, que es un producto de mercado, el cliente no tiene la menor idea de que están cubriéndose ese riesgo y lo pueden hacer más con otro tipo de mercado, ¿no? Es cierto que estaban yendo donde First American Bank, pero no estaban yendo donde First American Bank como banca comercial, sino estaban yendo donde First American Bank como esta área de estructuración de soluciones de créditos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo priceaban el CDS? ¿No? Y entonces, ahí, espérense. Ok, donde tengo una página en blanco. Ok, ya. A ver, lo que sabemos hasta ahora es que el préstamo era un préstamo a 2 años que pagaba una tasa de 9.80%, ¿no? De CU a CBI. Y acá queríamos entrar en un C10. Y la duda era cómo pricear ese C10, ¿no? Entonces, si nos vamos a la teoría, ¿no? Y al método teórico, si quieren, ¿no? Lo que decíamos es que para el pricing, lo que buscábamos era hacer que el valor presente del fixed leg sea igual al valor presente del contingent leg. El fixed leg es la pata que paga el protection buyer y el contingent leg es la pata que paga el protection seller, sujeto a que se dé un evento de crédito, ¿no? Y no sé si se acuerdan que habíamos dicho que el present value del fixed leg lo calculábamos como el valor presente de la sumatoria de S, ¿no? Que era la prima, que es justamente lo que buscamos encontrar, ¿no? Multiplicado por lo que llamábamos Q, que era el probability of survival, ¿no? Entonces decíamos, la contraparte que compra la protección va a pagar ¿no? Esa prima, siempre que el activo haya sobrevivido, ¿no? Entonces yo lo
lo que tengo que es traer a valor presente ese cálculo de pagos de ese sujeto a que el activo haya sobrevivido en el periodo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ese valor presente es el esperado de mis pagos de ese durante la vida de la transacción. Y decíamos que el contingent leg, en ese fixed value leg, ¿se acuerdan que había otro componente más largo, más pesado, que tenía que ver con la posibilidad de que el default se diera a mitad de un periodo, ¿no? Pero dijimos que para fines prácticos podíamos no considerarlo porque eso era un valor chiquito. Entonces no lo consideremos para no complicarnos la vida. Pero decíamos que el contingent leg era el valor presente también de el esperado que pagaría el protection seller. Y el protection seller va a pagar 1 menos R, ¿no? Donde R, ¿se acuerdan? Era el recovery value de la deuda, ¿no? Y eso lo multiplicamos por el probability of default, ¿no? La probabilidad de que defaulteara en cierto periodo. Y lo que decíamos es que la probabilidad de que defaulteara en cierto periodo era la probabilidad de que sobreviviera al inicio del periodo menos la probabilidad de que sobreviviera al final de ese periodo. Entonces, con esto armábamos nuestro framework de valorización de un CDS, ¿no? Y a partir de esto es que encontrábamos el valor teórico, al menos, de la prima. Entonces, a ver, en base a la data que tenemos, ¿qué cosa nos dan? ¿No? Por un lado nos dan los cumulative default rates, ¿no? Y sabemos que esta compañía es una compañía rateada B2, y sabemos que el cumulative default rate en el año 1 y 2 son estos que vemos acá, ¿no? Entonces, esto lo resumimos en este cuadro, ¿no? Estos son los cumulative default rates. El default probability va a ser la diferencia entre el acumulado en el segundo año menos el acumulado en el primer año, ¿no? Y los probability of survival son la probabilidad de que esté vivo al comienzo del periodo menos la probabilidad de que esté, de que haga default al comienzo, menos que haga, el probability of default es la probabilidad, el probability of survival es 1 menos el probability of default, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestro marco, y a partir de ahí, lo que podemos hacer es buscar calcular ese, ¿no? Y entonces, si tenemos ya esto de acá, lo que podemos decir es que vamos a calcular primero el fixed leg, ¿ok? Y para calcular el fixed leg, ya tenemos las probabilidades de supervivencia, y esas probabilidades de supervivencia es las que tenemos que aplicarlas al pago de la prima, a ese, y traerlas a valor presente, ¿no? Entonces, a ver, digamos que tenemos un discount factor, ¿ok? Y este discount factor es discount factor 1 acá, discount factor 2 acá, ¿no? Entonces, en el primer periodo, lo que tendríamos es que paga S con un probability of survival 1 multiplicado por el discount factor 1. Y en el periodo 2 paga también S, sujeto a que haya sobrevivido y descontado, ¿no?
Y luego lo que hacemos es sumar eso. Y ahí lo que tenemos es un cálculo del valor presente de la pata fija en función a ese, ¿no? A la prima que se paga. Por otro lado, el contingent leg lo calculamos de esta forma. Primero, sabemos que el recovery rate es 82% porque hay una tabla que está en un anexo que nos dice los recovery rate por distintos tipos de obligaciones, ¿no? Y para préstamos senior unsecured como este es 82%, que es bien alto, pero bueno, es lo que sale ahí, ¿no? Ya sabemos que las probabilidades de default son estas de acá. Y entonces el pago esperado es 1 menos el recovery rate multiplicado por 6.23%, multiplicado por el discount factor 1, y acá es 1 menos el recovery rate multiplicado por 7.47% por el discount factor 2, ¿no? Y esto de acá nos da una suma, ¿no? Y partiendo de que estos dos deberían ser equivalentes, acá despejamos ese, ¿ok? Y ese, si se hace ese ejercicio, da algo alrededor de 1,37% o algo así. ¿Ok? ¿Me siguen ahí? Ok. Entonces tenemos ese, que es la prima trimestral que va a pagar el comprador de protección, ¿no? En este caso, bajo esa lógica, bajo ese cálculo, CBI le pagaría 1.37% a First American Bank. Y después, First American Bank va donde los inversionistas a quitarse ese riesgo de encima, ¿no? Y entonces ahí First American Bank lo que busca es vender el riesgo a inversionistas porque no quiere quedarse con ese riesgo. Podría querer quedárselo y si se lo queda, bueno, se lo queda. Pero en principio él quiere salirse de ese riesgo, ¿no? Y entonces lo que dice el caso es que First American Bank va y contacta inversionistas y encuentra que hay interés de dos bancos más pequeños, correcto, ¿no? Y ahí había un problema, ¿no? O habían unos cuantos problemas. El primero era si le vendía, y es la pregunta que hice al comienzo, si transfería el riesgo a través de otros CDS, ¿no? Entonces imagínense que hubiera hecho, entonces este es un CDS 1.37, imagínense que hubiera hecho un CDS igual y se lo hacía a 1%, no sé, lograba sacar un margen. Entonces bacán, les vendía un CDS, First American Bank se queda con un spread de 37 puntos y listo, el riesgo final se lo quedaron los inversionistas. El tema con hacer un CDS es que al hacer un CDS tienes un riesgo de contraparte, ¿no? Tú estás haciendo un contrato en el cual tú te comprometes, en este caso First American Bank se compromete a pagar 100 puntos trimestrales durante 2 años y el inversionista se compromete a pagarle 1 menos el recovery value sobre los 50 millones de nocional de ese préstamo, si es que hubiera un credit event. Sin embargo, esa promesa contingente genera un riesgo de crédito, ¿no? Y el riesgo de crédito es que el inversionista esté en la capacidad
de efectivamente pagar eso si se da el caso. En este caso, bueno, no son inversionistas, bueno, son bancos. En este ejemplo, si fueran bancos, el problema que tenían es que era un riesgo alto para First American Bank, ¿no? Al ser un alto, lo que First American Bank tendría que hacer es pedirles que le den algún tipo de colateral, un cash collateral. Y si le dan un cash collateral, lo que le paga First American Bank por ese colateral es una tasa muy chiquita y representa un costo de oportunidad muy alto para esos inversionistas o bancos, ¿no? Entonces, no es una alternativa, no era una alternativa eficiente, ¿no? Y entonces la alternativa que en la que piensan es hacer un credit link note, ¿no? Y en el credit link note, lo que hace First American Bank es crear un SPV, crear un vehículo fuera de su balance, ¿no? Y en este vehículo lo que hace es meter algún bono sin riesgo, digamos que mete el Treasury bond, y mete el CDS que tiene comprado de CEU, ¿no? Y entonces los inversionistas invierten acá y reciben el retorno del Treasury más el CDS, ¿no? Entonces acaba siendo una forma de transferir el riesgo fondeada, ¿no? Donde los inversionistas ponen el cash, ¿no? Ese cash se compra un activo subyacente y tiene un retorno, y por otro lado, American Bank transfiere el CDS, la prima del CDS al vehículo, porque entonces el retorno de ese vehículo, del crédito de ese vehículo, es el Treasury o el bono que hubieran comprado el retorno por el CDS. ¿Cómo funciona esa mecánica? ¿Aló? Ok, repito. Repito. A ver, ¿me siguen escuchando entrecortado? ¿Es un problema con mi audio o qué? ¿Me escuchan entrecortado? Estoy hablando para saber si es que me escuchan entrecortado. Confírmenme si me están escuchando entrecortado o si ahora ya está mejor. Ya. Listo, perfecto. Ok. Ya. A ver, vamos a repetir esto último. Lo que decíamos es que First American Bank no podía transferir el riesgo que tenía en este CDS a los inversionistas directamente como un CDS opuesto, por un tema de riesgo de contraparte. Y el riesgo consiste en que bajo este contrato de CDS, los inversionistas o los bancos se comprometen a pagar el recovery value, uno menos el recovery value a First American Bank ante un evento de crédito, ¿no? Pero esa promesa es una obligación y conlleva un riesgo de crédito, conlleva el riesgo de que no pudieran pagarlo en ese momento, ¿no? No solamente eso, sino que además eran dos bancos similares
dos bancos comerciales similares, por lo tanto estaban correlacionados de riesgo. En otras palabras, si caía uno, era probable que el otro también cayera, ¿no? Entonces no le podían pagar. Entonces tenía que buscar otro tipo de mecanismo. Y el mecanismo que encuentran es a través de crear un credit link note que emitiera, perdón, crear un vehículo que emitiera credit link notes que compraran los inversionistas. Y entonces eso sí se hace fuera del balance de First American Bank. Y la forma de hacerlo es que crean este SPV, ¿no? Y el SPV lo que típicamente va a hacer es, por un lado, compra bonos que le dan un retorno, digamos que compra treasuries, ¿no? El retorno del treasury. Y por otro lado, cierra un CDS con First American Bank, ¿no? O sea, es el CDS opuesto, ¿no? En otras palabras, First American Bank le traslada su CDS, por decirlo de alguna manera. Y el inversionista lo que hace es invierte en este SPV, ¿no? Porque el SPV lo que le está dando, lo que está emitiendo son credit link notes, ¿ok? ¿Y cuánto pagan estos credit link notes? Pagan la suma de lo que reciben por la inversión en el Treasury más el CDS, ¿no? Entonces reciben la tasa del Treasury más la tasa a la cual esté el CDS, ¿no? Que eso de ahí representa el riesgo de un bono de CDU, ¿no? Acuérdense que un bono tiene como componente la tasa base del Treasury más el riesgo corporativo. Entonces, es como que estuvieran comprando un bono de CDU, solamente que bajo un mecanismo diferente, ¿no? A través del CLN. ¿Ahí queda claro? Ok. Ahora, el tema es cómo priceamos todo, ¿no? Ya llegamos a una prima teórica, ¿no es cierto? Del CDS. Pero la realidad es que típicamente esa no es la forma de pricear el riesgo. O sea, la forma en la que se trasladan riesgos entre una y otra contraparte y se pricea es mucho más práctica. La dinámica es distinta, mucho más. No te vas a hacer un modelito de Excel, calculas tu probability of default y tu survival probability y haces tu ecuación. La realidad es que lo armas mucho más basado en lo que tienes en el mercado, en lo que está transando en el mercado. Entonces, en este caso, la forma en que realmente se haría sería algo más parecido a esto, ¿no? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Primero, ¿qué sabemos sobre esto, sobre CEU? ¿No? Sabemos que tiene un bono de 5 años. Sabemos que tiene un bono de 5 años que está a una tasa de 9.6%, ¿no? Y sabemos que el Treasury a ese plazo está en 4.50, ¿no? Por lo tanto, esto de acá equivale a Treasury más 5.10. Eso sabemos que existe en el mercado ahorita sobre CDU. Entonces, esa es nuestra principal referencia ahorita. ¿Cómo está tradeando CDU en el mercado de bonos? ¿No? Segundo, sabemos que este préstamo de 2 años se lo van a dar a 9.80%, ¿no? El Treasury a ese plazo está en 3.20%, según lo que nos ponen en la tabla. Por lo tanto, esto equivale a Treasury más 6.60. ¿Ok?
Ok. Entonces, aparentemente ahí el spread del loan está interesante, ¿no? Comparado con el spread del bono. Si uno se fija en la tabla de... No me quiero ir a las tablas de acá porque esta porquería si no se borra, ¿ya? Entonces, pero si entonces se fijan en las tablas de los spreads de bonos según ratings y por plazos, los spreads no cambian mucho dependiendo del plazo. Entonces, asumamos que partiendo del mercado de bonos, tomando como referencia el bono que ya tienen a 5 años, en el 2 años deberían tener también una tasa similar a Treasury más 5.10, ¿no? 5, 5.10, 5.20. Y sin embargo, ese préstamo se lo están dando a Treasury más 6.60. Entonces partimos bien, entre comillas. O sea, partimos de un activo que tiene un retorno interesante. Y si partes con que el activo tiene un retorno interesante, se hace mucho más fácil transferirlo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos eso. ¿Ok? Entonces, vamos a juguetear un poco por acá. El inversionista primero, ¿no? El inversionista va a pedir un retorno acá, ¿no? Que, digamos, tendría que ser... El inversionista lo primero que va a ver cuando le digan, oye, te quiero vender un credit link note, un CS o lo que fuera sobre CU, lo primero que hacer es ver la deuda de mercado de CU y a cuánto está transando y a qué yield, ¿no? Y va a ver que está a aproximadamente Treasury a 5.10. Entonces lo que va a decir el inversionista es, ok, yo quiero que me pagues Treasury más 5.10 más un spread adicional. ¿Por qué quisiera ese spread adicional? Porque a diferencia de que se compre el bono de CDU, acá lo estás haciendo bajo CLN, que tiene menos liquidez, tienes todas las consideraciones legales del CDS que está detrás, por ahí un basis risk entre el CDS y el bono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te va a exigir una prima, eso con seguridad. Para no complicarnos la vida, asumamos que pide una prima de 50 puntos, ¿ok? Entonces digamos que el inversionista diga, ok, te compro el credit link note si me das Treasury más 5.60%. Ok, entonces hasta ahí, esto es lo que esperaríamos que el inversionista nos pida. Después, First American Bank. First American Bank, si First American Bank le tiene que pagar Treasury más 5.60 al inversionista, ¿no? Lo que First American Bank quisiera es recibir algo más que eso de CBI, ¿no? Una prima más grande. Entonces asumamos, poniéndolo todo en términos de Treasury, que First American Bank quiere tener Treasury más 5.60 más 0.50. Entonces, digamos que ellos quieren Treasury más 6.10. ¿Ok? Ahora, este 9.80 de acá es... equivale, dijimos, a Treasury más 6.60. ¿Correcto? Entonces, a ver, haciendo cálculos, ¿no? CBI está recibiendo un spread de 6.60 sobre Treasury. Por comprar protección sobre CU, le va a pagar a First American Bank, dijimos, 6.10%. Y First American Bank, por comprar protección a los inversionistas a través de un CLN, les va a pagar, decimos,
5.60. ¿Ok? Ahora, ¿ahí estaríamos contentos o no? Vamos a ver. Los inversionistas reciben 5.60, que esto es más 50 basis sobre el riesgo equivalente, ¿no? Sobre comprarse un bono de CU, ¿no? ¿Y con qué se quedan? Con CU Risk, ¿no? Se quedan con el riesgo de CU a un spread mejor de lo que está el mercado. Entonces deberían quedarse contentos, ¿no? First American Bank, ¿con qué se queda? Recibió 6.10 y pagó 5.60, ¿no? Entonces se queda con 50 bips simplemente por intermediar, por lo tanto, no tiene riesgo, ¿no? Entonces, bacán, First American Bank se queda con un spread de 50 puntos básicos y sin riesgo, ¿no? Tomó el riesgo y se lo sacó por el otro lado. Así que ese es su premio por la estructuración, por, digamos, encontrar la solución a esto. ¿Y con qué se queda CBI? CBI se queda con aparentemente 50 puntos sobre el Treasury, ¿no? Y tampoco tiene riesgo. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto de acá, ver la felicidad o la viabilidad de CU en esta transacción es un poco más tricky. Porque finalmente quien está fondeando la transacción inicial, quien tiene que darle la plata a CU, es CBI. Entonces realmente, para que CU le pague 9.80 a CBI, CBI le tiene que haber dado 50 millones. ¿De acuerdo? Para haberle dado 50 millones, CBI tiene que ir al mercado y fondearse 50 millones. Y para fondear 50 millones, tiene que pagar una tasa de interés. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa tasa de interés? Si CBI se pudiera fondear a Treasury, bacán, ¿no? Porque se fondea a Treasury, le pagan Treasury más 6.60 y compra protección a Treasury más 6.10. Por lo tanto, se queda con 50 puntos y sin riesgo. Eso no está mal, ¿no? Pero ¿qué pasa si se fondeara a Treasury más 60? Entonces se fondea a Treasury más 60, CU le paga a Treasury más 6.60, pero compra protección a 6.10, ¿correcto? Entonces, acá lo que está pagando 6.10 más 0.60 de spread sobre su fondeo, ¿no? Y está recibiendo 6.60, ¿no? Entonces está pagando 6.70 y recibiendo 6.60. En ese caso, no es un buen deal, obviamente, ¿no? O sea, y no es un buen deal básicamente porque el fondeo de ellos no es suficientemente competitivo como para mantener este nivel de retorno, ¿no? Entonces, al final, para que todo cuadre y todos estén felices, hay un montón de piezas que ajustar, ¿no? Tienes al inversionista que tiene que maniobrar sobre el comparable de ese riesgo en el mercado y tener una compensación por tomar una exposición sintética a ese riesgo.
tienes a First American Bank, que como estructurador de esto va a querer tener un retorno simplemente por hacer la intermediación del riesgo. Y tienes a CBI, que tiene un buen préstamo a un retorno alto. Sin embargo, él es el lender of record, él es el que va a tener que fondear la transacción inicialmente. Y por lo tanto, el spread del préstamo y el spread del CDS tienen que estar alineados a el costo de fondeo que tiene CBI. Pero partiendo de que de repente CBI se fondea a una tasa no muy alta, no sé, 3 más 20, 30, esto cuadra, ¿no? Esto acaba funcionando porque básicamente porque hay suficiente espacio en el préstamo, en el spread del préstamo, como para repartir en todas las partes interesadas, ¿no? Entonces, mientras el préstamo te dé cierto spread, vas a poder hacer contentas a la gente que está en el camino para ir transfiriendo el riesgo, ¿no? Pero mientras más se transfiere el riesgo, más se tiene que ir compensando y menos carne queda. ¿Se entendió? Ok, entonces esto es más real. Esto es más real que ir a hacer los numeritos de la fórmula, que es lo teórico y es importante para entender cuál es la naturaleza del pricing, ¿no? Entender que lo que se paga en el CDS está sujeto a que sobrevive el activo subyacente, lo que paga el protection seller está sujeto a que se dé un evento de crédito, etcétera, etcétera. En la realidad, la información nos las da lo que hay en el mercado, los elementos que están públicos en el mercado, y sobre eso se va jalando, estirando, y la negociación va a ser básicamente en función a ese tipo de spread, ¿no? Ok. Ya, esto es, porque ya hemos cubierto casi todas las preguntas en lo que hemos hablado. ¿Qué más? ¿Algo del lado de ustedes que quieran comentar, compartir, hablar, antes de que se vayan a disfrutar su domingo? Nada. Bueno, a ver, los exámenes se los entregamos entre ahora y mañana. Y ya los acabamos de corregir. Solamente que quiero revisar bien si no hay algún error en la corrección, porque esas notas se ven muy bajas. Después de eso, quería poner también estuve tratando de hacer un mini solucionario, pero lo empecé a hacer el viernes y hasta ahorita no acabo. Y he estado haciéndolo como 3 horas por día. Así que bueno, cuando acabe de resolver ese examen se los pasaré. Yo me imagino que en un par de días acabo, metiéndole así como de a 2 horas por día. Entonces eso lo van a tener seguramente lunes o martes. Después, me olvidaba. Algo que notamos
algo que notamos en el examen es que habían como 3 o 4 exámenes donde se habían copiado. Así para ponerlo directo, era evidente que se habían copiado. Y me da un poco de pereza armar un caso de que se copiaron y poner todas las evidencias y a estas alturas estar teniendo ese tipo de discusiones. ¿Okay? Especialmente en todo este marco virtual, que es más difícil tener esa revisión, esa discusión, esa conversación. Entonces ahí, para ser bien claro, lo que les pido es que no se copien, ¿ok? No se copien. Si es que se da una situación como esta en el final, así me tenga que soplar armar todo un caso de virtual de por qué estos se han copiado, es así o así, me voy a tomar la molestia, ¿ok? Y los exámenes que se copiaron van a estar anulados, más allá de toda la política que hay de copias, esas cosas en la universidad que ni me la acuerdo, pero creo que no es muy amistosa. Entonces, no se copien, no se copien, no se copien, ¿ok? Eso es lo que quería decirles, por favor. Después, Alex, ¿tú algún comentario? Sí, solo un poco recargar lo último. Son como 4 exámenes evidentes, que sí es bien evidente que puede haber habido que se hayan copiado, pero en general hay otros exámenes en los cuales tampoco no es tan evidente, pero está una ligera sospecha. Así que sí, muchachos, no, por favor, no se copien, no se ayudan a ustedes haciendo eso. Eso por un lado, y por otro lado es que al menos por mi parte yo ya terminé la corrección y al final he puesto como que he aumentado el valor del puntaje de algunas preguntas para que sea mucho más, para poder considerar otras cosas dentro de la respuesta. Eso sería por mi parte las cosas. Bueno, bacán. Entonces, ya subimos pronto las notas y porfa, sí les pido que hagan todo el esfuerzo por hacer un buen case study. ¿Ok? Ese case study, no sé, ahora las notas creo que las podemos subir ahora o mañana, no sé, lo vamos a subir bien pronto. Hagan bien ese case study. Yo espero 20 y 21 y 22 y 23 en ese case study. Así que depende de ustedes. Es para el viernes. ¿Ok? Era para el jueves, lo pasamos para el viernes al final del día. Entonces, métale a eso. Si necesitan algo de nuestro lado, ahí estamos. Como todas las semanas, lunes y miércoles, tienen las sesiones de Rubén y yo. Así que ahí pueden preguntarme lo que quieran. Nicolás, es necesario cálculo de los bonos y eso es bien abierto. Como digo, a ver, la respuesta simple es no. Necesario no es. Lo puedes hacer, o puedes describir cuál sería tu metodología. Ustedes manejen cómo lo hacen, pero que sea robusto el caso, ¿no? Y una vez más, robusto no quiere decir que sea largo. Así que eso es. Háganlo con tiempo y cualquier cosa me van contando. Y bueno, nada, nos vemos si no tienen ninguna pregunta, acá les dejo la encuesta de las clases de hoy. Porfa, ayúdenme con la respuesta a eso. Y nos vemos mañana lunes. Ya quedan pocas clases. Tenemos que estar bien eficientes y productivos en estas últimas clases, así que bueno, ahí los espero. Nos vemos. Chao, chao.
Sofía, cuéntame. Profe, una consulta. A mí y a Álvaro nos tocó el tema que era acerca del risk management de los jugadores, de los deportistas en sí. Pero estábamos teniendo como que medias dudas de cómo hacerlo, porque hemos encontrado como que varias noticias que hablan acerca de varios riesgos. Entonces, no sé si es posible abarcar varios artículos, identificar ciertos riesgos, por ejemplo, lesiones o problemas de reputación de los deportistas y entre otras cosas, y hacer como una matriz como la que usted hizo para el caso de Air Canada y plantear ciertas coberturas. O sea, por ejemplo, seguros en que te compensen parcialmente tu sueldo por tener una lesión por cierto tiempo o tener contratos de publicidad aparte para que sea un ingreso alternativo al que recibes por jugar. Entonces, no sé si así puede ser la estructura porque es como un poco más diferente a lo que hemos estado viendo. Me parece buenazo, me gusta, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Entonces así lo hacemos. Gracias, profe. Ya, listo, de Bye. nada, chao.